Bien, vamos a ver Lucas 17 y leemos del 1 al 4. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Alguien quiere opinar sobre esta palabra que leímos, que tendrá que ver con el tema que estamos hablando? Bueno, la voy a leer en Jesús dijo a sus discípulos: no se puede evitar que hayan incitaciones al pecado, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte, no lo volveré a hacer, debes perdonar. Se habla de que o estamos siendo parte de esos pequeñitos o podemos hacer caer a uno de ellos, ¿no? Entonces me habla de que hay un entendimiento previo para no hacerlos caer. Sí, pienso que esta palabra es para alguien que entiende y sabe. O sea, no es una palabra para el de afuera, sino es para uno. Entonces, lleva como responsabilidad y en mi tarea, pues en lo que estamos viendo, que son los dones. Bueno, lo que preguntabas de que se relaciona a lo que leímos con el tema que venimos aprendiendo, estudiando de los dones, pues pensaba que primero, pues como hemos visto, un don es un regalo gratuito. Ahí habla de perdón y pues el primer perdón y el que recibimos fue de parte de Dios, de parte de Jesús a través de su sacrificio, fue el primer regalo que él nos dio. Entonces pienso que eso también es un don, es el don del regalo que él nos dio y que pues nos invita a que ese regalo, así como él nos lo dio a nosotros y nos enseñó, y siempre nos perdona cada vez que le fallamos y vamos a pedirle a él perdón. Asimismo también nos dice que nosotros seamos con las demás personas, eh, que siempre perdonemos a los demás siempre que se arrepientan. Bueno, hermanitos, buenos días. Esto que acabamos de leer me hace pensar en una de las causales por las cuales el corazón del hombre no ejecutaría lo que ya tiene, ¿sí? Por lo menos nosotros como iglesia. Y puede ser que una de las causales de lo que acabamos de leer es como ese resentimiento. Y me parece muy bonito que Dios conoce tanto el corazón de nosotros que nos invita a perdonar, nos invita a dejar eso a un lado. Y claro, finalmente fue el que nos hizo, nos dio las emociones y tendemos a tener ira, rabia o a ofendernos pues con el hermano, pero hoy la invitación es a que tengamos en cuenta cuál fue su regalo y lo tomemos por cierto. El día de hoy queremos hacer un conversatorio. Podemos estar hablando de los dones. Para mí es muy importante siempre pues recordar el propósito y la idea es que cada uno pues aporte y vayamos construyendo la enseñanza de hoy con lo que Dios le ha manifestado a cada uno. Yo personalmente quiero que estudiemos acerca de algo que me parece muy bonito que venimos hablando de los dones, y es las señales y los prodigios. Así que yo quiero preguntarles para ustedes qué es una señal. Bueno, una señal, pienso yo, que es algo
pienso como algo sobrenatural, eh, algo que de pronto no lo veo físicamente, pero que de pronto me hace reflexionar en algo. Listo. ¿Y la esposita? Yo lo veo como, hablando físicamente, es una alerta, ¿no? Es como algo que te avisa a algo que viene. Eh, pues hablando, digamos, de una señal de tránsito o algo así. Es algo que te avisa que viene más adelante. Ok, algo que nos avisa. Mili. Yo veo una señal como para tomar una decisión, entonces la veo así, pero no sé si estoy. Hernando. Eh, pues sí, pensaba en la definición de señal, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y pues pienso que una señal es una indicación de un mensaje, de algo que se quiere transmitir. Por ejemplo, en lo natural, pues una señal de tránsito nos está indicando, no sé, a tantos metros hay una escuela, disminuya la velocidad. Eh, y en lo espiritual, pues como que en la intimidad, en la oración, también hay como esas señales, no siempre tienen que ser sobrenaturales ni naturales. Pienso que hay de ambas, porque pues Dios nos ha dado la sabiduría y Él habla a través de su naturaleza, entonces también lo vemos en lo natural. Pero también, pues sé que en lo espiritual también está cuando uno está como en esa intimidad y siente como ese reargüir en el espíritu acerca de alguna situación, siente uno sentir y va, y va la palabra como a estudiar eso y a mirar cómo lo aplico a mi vida. Entonces, yo lo entiendo de las dos maneras, que hay tanto natural como sobrenatural. Listo. Lorenita y Byron. Yo tengo una definición que tiene el navegador. Dice, indicio que permite deducir algo de lo que no se tiene un conocimiento directo. Y hay un ejemplo. No ha venido a comer. Señal de que tiene mucho trabajo. ¿No vas a decir algo? Sí, es como una prueba, una partecita. Una señal para mí es como una parte de algo que es más grande, eh, que necesito descubrir o que voy a descubrir, ¿sí? Entonces, es como una pista, algo así. Yo lo veo así. Bueno, ¿y será que el corazón del hombre necesita señales? Hablando ya de lo espiritual, ¿ustedes qué creen? Siempre el corazón del hombre busca señales. Desde el principio de los siglos ha buscado señales en todo tipo. Ha buscado señales en su parte humana, en su parte espiritual, en su parte, aún ha buscado señales de la naturaleza, no solamente de la parte espiritual o de un Dios, sea el que conozca o sea el que interprete. Pero siempre el ser humano ha buscado señales, ¿sí? Ha buscado señales por otros seres humanos o ha buscado señales espirituales por medio de sus dioses, ¿no? De los que haya conocido. Pero siempre el ser humano está previsto a eso, ¿no? Hernando. Sí, creo que eso lo veíamos en una cita pasado viernes, que Jesús afirmó no recuerdo exactamente cómo dice la cita, pero Jesús afirmó a uno de los oficiales, el rey, cuando él le pidió que sanara a su hijo, Jesús le afirmó, si no vieres, creo que dice, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Entonces él mismo está afirmando que el ser humano pues necesita señales para poder creer. Exacto. Me gustaría mucho leer Hechos 8, el versículo 6.
Lo leo, Hechos 8:6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Alguien tiene otra versión? Palabra de Dios para todos. Un gran número de samaritanos escuchaba a Felipe, veía las señales milagrosas que hacía y le prestaba mucha atención a su mensaje. Listo. Por favor, leamos Juan capítulo 2, versículo 23. 2, 23. 23. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. En Quisiera esta, preguntarles. Dale, 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 dale. en esta versión dice, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. ¿Alguien más ahí ve un propósito? Yo pienso que las señales, pues en este caso está afirmando que sirven para y que sirvieron para que la gente creyera en Jesús y en su mensaje. Eh, pues si bien cuando conocemos a Dios, pues yo pienso que uno debería creer simplemente por conocerlo a Él, por los atributos que ha visto de Él y por lo que ha transformado nuestra vida. Uno debería seguir creyendo aun si no viere. Pero pienso que como el corazón está en un proceso de transformación diferente en cada persona, eh, pienso que muchos, y yo diría que la gran mayoría, incluyendo la iglesia, necesitan ver esas señales para afirmar su fe, y pues me incluyo yo también ahí. Me surge una pregunta y es, hoy día, como iglesia, ¿yo veo esas señales de Dios? De pronto, en las dos historias, tanto en Hechos como en Juan, en las dos narraciones, nos hablan de que ellos estaban ansiosos de ver señales, ¿cierto? Y bueno, en Juan, de que ellos confiaban en él por las señales que estaban viendo. Ahora, hoy día la gente que no conoce al Señor puede ver señales a través de la iglesia de Cristo. ¿Qué tipo de señales ve? ¿Las mismas? ¿O qué? Exacto. Y la pregunta sería, ¿el propósito es el mismo? ¿El propósito cambió? ¿Ustedes qué creen? Exactamente, lo que pasa es que en la religión que uno venía, asumía, por eso yo decía que las señales eran como decisiones, porque uno decía, ay, no le va a poner a Dios una señal para X decisión, ¿sí? Entonces, pero yo me acerco aquí a las escrituras y el propósito de las señales era mostrar a Dios. O sea, la señal era que las personas creyeran en Él a través de esas señales, no para mi beneficio. Entonces, eso me ubica en dónde estoy parada, en quién soy en Él. Mira que hablando de ubicación, pienso en Juan 3:2 que dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tengo acá varios versículos porque me gustaría hablarles acerca de algo. Entonces, lo que decía Hernando, que habíamos estudiado anteriormente, le dijo Jesús dijo, si no viere señales y prodigios, no creeréis. Otra palabra que dice, y le seguían gran multitud porque veían las señales
que hacían los enfermos. Y esta que me encanta, que está en Daniel 4:2, que dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Viene diciendo conviene, ¿no? En cuanto al significado de señal, encontré acá como un rasgo físico que permite reconocer o distinguir a una persona o una cosa de las demás. O vean esto tan bonito que dice, el rasgo o nota que se pone y hay para dar a conocer y distinguir de otra. Y esto me habla a mí de la importancia de la identidad, porque si estamos hablando de que sí hay señales y lo que dice Mile es muy cierto, creo que hay incluso en uno un rasgo de religión, como si no se permitiese esa parte del creyente, ¿no? Como si esa señal y ese milagro no fuese permitida, pero finalmente es lo que nutre nuestro corazón y hay corazones a los cuales les vamos a llevar la palabra que finalmente necesitan ver esas señales y esos prodigios. Aquí dice, la palabra señal describe un signo, manifestación o marca que provee la información necesaria para identificar un objeto, lugar, persona o situación o un estado. Y acá hay unos ejemplos, entonces dice, reconocerás la casa por la señal que está en la puerta. Y ese ejemplo me pareció el más impresionante porque de quién somos casa, quién es el que habita, cuál es la señal. Entonces aquí hay otro ejemplo que dice, al escuchar la señal, todos deben salir corriendo. La antigüedad, bueno, hay muchos ejemplos en cuanto a señal, pero esto es lo que quería manifestarles esta mañana y quería que conversáramos un poco al respecto. Bueno, todo este tema que se está hablando hoy me hizo pensar mucho en una historia que vi, pues, en una predica, y es de un hombre que, que era psicópata y le hizo daño a muchas mujeres, ¿sí? Entonces, el día del juicio, fueron todos los familiares de todas las mujeres a las que él le hizo daño. Yo creo que ya varios conocen esa historia. Eh, Todos maldecían al hombre, eh, incluso lo, lo enjuiciaban, para el infierno y todo. Pero él no se inmutaba, o sea, su rostro nunca cambió, por más de que lo juzgaron, de que lo maltrataron, de que lo insultaron, su rostro siempre fue el mismo. Pero llegó una señal y fue una persona que reconoció su identidad en Dios. Y, y él mismo expresó, para mí esto es más difícil que, mejor dicho, que cualquier cosa, pero yo lo perdono. Y pienso que, o sea, señales como esas hay muchas en las escrituras, pero me hicieron pensar mucho en precisamente en esa, porque fue la única razón por la que ese hombre que no se inmutó frente a las otras personas, se quebrantó totalmente. Entonces, eh, pienso que va muy relacionado y es un ejemplo, digamos que muy diciente de lo que se está hablando hoy. Me quedé pensando en una parte de lo que dijo Milenita, em, de que hay varias partes en donde nosotros somos los que pedimos señal a Dios para conocer algo o para tomar una decisión de acerca de ese tema. Pues una de las más recordadas, pues el vellón de Gedeón. Eh, pero yo veo que en las citas que hemos leído y pues en la mayoría de la Biblia, las señales no vienen es de parte de Dios, de parte de Jesús hacia nosotros, no de nosotros hacia Dios pedirle señal. Y pienso que, y pues más ahorita en el tiempo de la gracia, pienso que nosotros para conocer algo o para tomar una decisión, eh, más que señal, es ir a la palabra y buscar del tema que nosotros queremos saber, que aprendemos, que sabemos que Dios nos enseña acerca de ese tema, en oración íntima, en el sentir que a través de eso Dios ponga. Y en su palabra, pues yo creo que ahí encontramos
las respuestas o por lo menos la guianza que nos permita tomar una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, pienso que las señales ya están, las señales están ahí en su misma palabra, ahí está su guía, su guianza, y viene de Dios hacia nosotros, no de nosotros hacia Él. Buenos días. Definitivamente sí, el Señor coloca las señales, ¿sí? Porque de todas maneras, vea, Mateo 12:34 dice, entonces respondieron algunos de los escribas de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino, está como diciendo, esta generación mala y perversa, ¿sí? Pero demanda señal, ustedes piden señal. Pero sin embargo dice, no les será dada sino esta, ¿sí? La del profeta Jonás. Y empieza a describir cómo es la señal, ¿cierto? Entonces, eso fue en el pasado. Es más, cuando él llega y pide el libro de Isaías y dice que está en Capernaum en el pueblo de él, y pide el libro de Isaías y le pasan el libro donde dice justo que los ciegos verán, los cojos saltarán, en fin, sí la conocen, ¿cierto? Entonces dice, esto se ha cumplido, esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes. O sea, definitivamente habían unas señales en el pasado que decía, este es el Mesías, este es el Cristo, estas señales. Entonces le dice a Juan, vaya, díganle a Juan lo que han visto y oído, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los endemoniados son libres, en fin, sí habían unas señales que mostraban quién era él, ¿cierto? Y luego dice, en el presente, cuando él está, estas señales seguirán a los que creen, ¿cierto? En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, tomarán cosa mortífera y nada les hará daño. Y en el futuro dice, después de que vean todo esto en Mateo 24, verán la señal del Hijo del Hombre venir en las nubes. Entonces, definitivamente, las señales sí son y son dadas todo con respecto a nuestro Señor, ¿cierto? Todo para indicarnos cómo debemos, o sea, que debemos estar atentos, es la palabra. Porque él dice, nadie sabe el día ni la hora, pero ustedes deben saber por las señales que estoy próximo a venir. Estoy parafraseando, pero algo así quiere indicar. Yo noté varias cosas que me parecen interesantes y de pronto si me permiten leer un versículo, pero a mí me parece que tiene que ver con las señales a través de un resultado, ¿no? A través de una relación, y también me lleva a que se manifiesta por algo, ¿sí? Entonces, esta semana igual he venido estudiando cada estudio que se hace los domingos, le vengo atendiendo, Señor, qué es lo que tú quieres decir, qué es lo que quieres hablar, qué es lo que quieres manifestar hacia mi vida espiritual, ¿sí? Lo hago como primera persona, o sea, el por qué a veces no podía crecer o no podía entender lo que Dios de pronto quería que yo entendiera. Y esta semana me ha tenido mira Job. Entonces me puse a leer Job 42. Llevo bastante tiempo tratando de seguirle viendo y cada cosa siempre le veo algo nuevo. Job 42:1, y lo quiero leer de pronto en la TLA. Dice Job, le dice a Dios, reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes, ¿sí?
Dios siempre ha estado abierto y siempre ha estado ahí. Dios nunca va a dejar de ser Dios. Lo otro dice, tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar, le dice Dios. Ahora yo voy a hablar y tú vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego que me perdones. Lo que quiero decir es que él empieza a entender, o como nosotros, como yo empecé a entender, tenía tantas recetas, receta de cómo ser un hijo de Dios, receta de cómo ver las señales, recetas de qué son los dones, recetas de cosas así, pero realmente me quedé con eso, con algo que de pronto podía hablarlo, pero no podía entenderlo. ¿Cómo puedo entender algo? Por medio de una relación, ¿sí? Por medio de algo que Job dice, al final dice, definitivamente el Señor necesitaba un encuentro contigo, una relación contigo, ¿sí? Jesús muestra su identidad por algo, porque hay una relación, una intimidad con Él. Yo no puedo, sé que el resultado de una relación que yo soy el que debo de hacerla, nadie más. Yo pensé que eran las personas que generaban que yo creciera. Yo pensaba que era algo, pensaba que de pronto algo que me impactó, vi algo de una señora que estaba en el lugar donde Jesús fue bautizado. Y esa señora era de una comunidad y cogía botellas de agua y agua y agua para llevárselas. Y miraban que era como si quería tener una manifestación espiritual, y no es algo físico, es algo que yo debo de hacerlo a solas, en relación. Y he podido entender y he podido crecer. Mi casa es diferente, mi hogar es diferente, al poder entender, Señor, si le dedicara un poco más de tiempo, wow, todo lo que yo de verdad en una semana puede uno aprender, ¿sí? Y es algo que yo creo que Dios dice, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. A veces hablamos y hablamos y hablamos y no dejamos de escuchar para que Dios pueda orar en mí, o para que yo pueda mostrarle a otros lo que es el amor. ¿Cómo puedo darle el amor si Dios es el amor? Si Dios es la verdad. O sea, Dios no es que tenga, es que Él es. ¿Cómo yo puedo recibir, cómo puedo yo dar si no me relaciono con el que es la sabiduría, con el que es el amor? ¿Sí? Y eso me lleva a que, claro, mi identidad es al final mostrar las señales de Dios, no por mí, sino por como dice Pablo, por señal de obediencia a la palabra de Dios. Ya, ujú. Bueno, me impacta mucho todo lo que he escuchado hasta ahorita, porque, bueno, en Hechos y en Juan, el 2:23 y el 3:2, nos muestran cómo las señales hacen que otros confíen en Él, en el Señor Jesús, crean en Él, lo conozcan. Son las palabras que hay en las diferentes traducciones, y sean una prueba de que Dios está con esa persona o ahí, ¿cierto? Y además de eso, Alexander dice que Job dijo, mis ojos te han visto. Mis ojos te han visto me lleva a pensar en algo tangible, en algo práctico, en algo real. Como una señal, por ejemplo, una señal es tangible, ¿cierto? Es real, es visible, es palpable. Entonces, a través
¿cómo voy a ver esas señales hoy? ¿Cómo yo puedo ver esas señales hoy? Es lo que pienso. Si Dios no está hablándome como a Job, tal vez a través de un torbellino o a través, no sé, de una columna de fuego. Si Dios, o si hoy tal vez voy a orar por un leproso y no se sana, por la razón que sea. O hay muchos cojos o hay muchos sordos aún y no están siendo sanados. Entonces, ¿cómo lo van a conocer? ¿Cómo van a ver a ese Dios? ¿A través de qué señales en este momento? Hoy yo como iglesia es lo que pienso. Y se me ocurre pensar que los dones del Espíritu Santo son una señal para que otros conozcan. Es lo que pienso, no sé. Lo lanzo así para que ustedes opinen. Creo que Marta Lucía tenía la mano levantada. O María Berenice, alguna de las dos. Buenos días, Bueno, sí. hermanos. Pues aquí el hermano que leyó es Juan 2:23. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y su merced leyó Job, donde dice 4:2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces, ahí la palabra, pues, toda la palabra lo confronta. Yo siempre digo cada domingo lo mismo. Es maravilloso porque nos confronta, porque nos rebargulle, porque la palabra que el hermano decía de Job, ¿sí? Ahora mis ojos te ven. Porque antes vivíamos, o yo vivía en una religiosidad que creía que era abrir la Biblia y leer y leer y leer y doblar mis rodillas y orar. Claro que sí, todos los días se debe orar, pero no entendía la palabra bien clarita. Pero el Señor hoy me está diciendo, estando en Jerusalén, estando en Fontibón, ¿sí? Ya hay fiesta, ya hay banquete en mi casa, ya he creído. Entonces, ¿qué señales Marta está mostrando en su casa, en su familia? ¿Sí? O sea, ¿qué señales está mostrando que realmente yo sea esa hija de Dios para mí, para mostrar, como dice Job, al Altísimo? Entonces, ahí lo que decía el hermano, o sea, me confronta y me pone como a pensar realmente, hola, de verdad que es lo que estoy haciendo yo en mi casa, porque tan rico todo, de pronto sí sabía un poco de Biblia y sabía maravilloso, todo precioso, pero ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? O sea, ¿qué hago realmente? Y me pregunto cada ratico, ¿qué hago? Que bueno, sí, todo eso tan divino que están hablando todo, pero ¿quién soy realmente? ¿Qué es lo que estoy dando a mi familia, en mi casa? ¿Quién soy realmente yo? Si soy realmente... No, luego me quedo así como en incógnita. Dale, gordita. Bien, yo sigo enfocada en el libro de Salomón, donde Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le envía a Filemón la carta, ¿no? Entonces voy a leer algunos versículos, si me permite. Leo el 1:6. Voy a leer desde el 4. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Está hablando Pablo respecto a Filemón, porque oigo del temor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor,
porque por ti, oh hermano, diciéndole a Filemón, han sido confortados los corazones de los santos. Le está diciendo Pablo a Filemón que está muy bien en lo que está haciendo, como en lo que es la obra del Señor, ¿no? Consolando los corazones, enseñándoles. Él está muy bien, pero parece que viene una señal de Dios, un mensaje guiado por el Espíritu Santo. Dice, versículo 8, sigo leyendo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad. Qué pena, ¿qué versículo es? Qué pena, discúlpeme. Filemón tiene solamente un capítulo, les invito a que lo lean ya después en sus estudios. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. El versículo 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces, vemos en lo que preguntaba Lorenita, cómo es el obrar de los dones del Espíritu Santo a través de la iglesia. Dice que es para edificación. Entonces, yo puedo ver en esta carta cómo Dios nos envía señales a nosotros, esas señales donde nos ubica cuando en momentos tal vez por causa de los tropiezos, nuestro corazón, aunque esté en el Señor haciendo la obra, hay cosas las cuales el Señor día a día sigue edificando, haciendo por su Santo Espíritu, como es mandarle ese mensaje a Filemón sobre el perdón de Onésimo, ¿no? Y era necesario para que esa obra siga, sea completa. Entonces le dice, perdona ya a Onésimo, recíbele, no como tu esclavo, sino como tu hermano. Es lo que puedo ver de la obra del Espíritu Santo. Estaba mirando el versículo que mi tía leyó, que decía que más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Eso me impacta muchísimo, porque pues como, pues se podría decir prisionero solamente, ¿no? Pero él dice prisionero de Jesucristo. Entonces me fui a Efesios 3:1 y dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Nosotros con mi esposito hablamos esta semana precisamente de ese versículo, de cómo veíamos eso de ser prisionero de Cristo, ¿no? Porque pues la causa o por qué lo dice de esa manera. Y también veía que o más bien nos hacíamos la pregunta si ser prisionero de Cristo es algo malo o es algo bueno. Y pues a mí me surgía que ser prisionero quiere decir que no hay una libertad física de poder hacer lo que uno quiere o salir a donde quiera, físicamente hablando. Pero cuando dice de Cristo, me lleva a que hay una dependencia total. Hay una libertad en poder expresarse, porque aún estando prisionero hablaba y enviaba cartas y podía compartir el amor, aún estando en esa prisión, ¿no? Y me muestra que ahí, de todas maneras, el hecho de que él diga prisionero de Cristo, hay un cobijo, hay un cuidado. No sé, pero pues a mí me causa como mucha confianza
seguridad de saber que es una prisión en él, ¿no? Pero aún estando ahí, comparte ese amor, comparte eso que lo refugia en ese lugar. Pues no sé, o sea, no sé si alcanzan a comprender cómo eso tan bonito, porque pues fue algo que estudiamos y nos pareció demasiado hermoso el ver ese cobijo que hay ahí, como que es esa casita y nosotros estamos ahí adentro. Estaba pensando en esto de prisionero de Cristo y es algo supremamente lindo en cuanto a que lo veamos como una casita, porque me invita a hacerles la pregunta sobre los dones y más sobre el ser. ¿A usted le pueden quitar ese don? ¿O es posible que le den y luego se lo arrebaten? O porque hablando de preso en Jesucristo, sí definitivamente nos lleva a pensar que es un lugar en el que no me voy a mover. Más en la identidad de entender que ya soy hijo y de ahí ya no me debería mover ninguna circunstancia, aflicción, pensamiento, ¿no? Siendo así como es Dios, ¿sí? Como Él entrega las cosas, las entrega para un rato, para quitarlas luego, las entrega como a veces pensamos los seres humanos mientras hago las cosas bien, pero cuando las hago mal me las va a quitar. Entonces, esa seguridad de que uno está preso en el Señor, yo creo que a todos nos debe dar como esa paz de que en Él no hay sombra de variación, de que vamos a establecernos y a crecer en un mismo lugar. Eso era lo que quería decir. Bueno, súper. Bueno, sigo con esta pregunta en la mente y es, ¿son los dones del Espíritu Santo las señales que hoy podemos mostrar la iglesia para que otros confíen, conozcan, crean, vean a Dios? Entonces me remonto, no, me voy a 1 Corintios 12:1, donde el apóstol Pablo, que es el escritor, valga la redundancia, que más escribe sobre los dones espirituales. Algunos ejemplos de ello están en Corintios, en las dos cartas, 1 y 2 de Corintios, Romanos y Efesios. Y en 1 Corintios 12:1, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia en Corinto: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hermanos, esto es importante, este tema es importante, le está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. Lo que les voy a hablar acerca de los dones es algo importante, no lo ignoren, no asuman que es así. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo dice: iglesia de Corintio, no ignoren acerca de los dones espirituales, pero en el versículo 3 nos empieza a decir: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a tener eso en la mente. Ahora bien, vuelve a retomar el tema. Hay diversidad de dones. Parafraseando este pasaje, yo encuentro que el apóstol Pablo quiere aclarar el tema acerca de los dones, como si hubiese confusión, como si hubiese alguien que se levanta y habla y dice que tiene el Espíritu de Dios, pero llama anatema a Jesús porque lo nombra en el versículo 3. Así que el apóstol Pablo se toma la tarea de aclararle a la iglesia de Corinto qué son los dones espirituales o hablar sobre este tema. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces empieza aclarando: hay un solo Espíritu, pero hay dones diversos. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero
Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno de nosotros, bueno, allá en la iglesia de Corinto, y hoy que lo estamos leyendo, les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué me llama la atención de esta escritura acerca de los dones? Es la claridad que quiere dar Pablo acerca de ellos. Y empieza diciendo, no ignoren este tema, no ignoren así dice, acerca de los dones espirituales. Hay personas que pueden levantarse a tener confusión en su pensamiento y confundirlos a ustedes, ¿cierto? Es lo que él está diciendo ahí. O hay pensamientos que pueden ser confusos acerca de esto y es necesario tener claridad. Entonces, llegó a Romanos 12 y empiezo a entender el contexto de Romanos, ¿cierto? Que es el que les quiero compartir hoy, hermanos. Y es, ya teniendo en cuenta que este tema es importante, ¿no? No ignores acerca de los dones. Parece que el Señor quiere realmente resaltar que veamos, que estudiemos acerca de los dones y dar claridad, como el apóstol Pablo lo estaba haciendo allí en Corinto. Romanos, la iglesia de los romanos, pues estaba en un contexto bastante denso, ¿no? Donde habrían muchos dioses alrededor. Entre esos, pues, el Dios de los judíos o el Dios cristiano para nosotros. Un Dios que tenía conceptos o de los del que se hablaban acerca de conceptos, por ejemplo, la justificación, la gracia, eran temas que los romanos tocan, o que la iglesia de Roma, Pablo toca para la iglesia de Roma. Y esto era para poder hacer o formar una base sólida de lo que era Dios, en medio de un pensamiento lleno de dioses, lleno de ídolos, lleno de judíos, lleno de gentiles, de romanos, de griegos, una ¿cómo se puede decir? Una diversidad de pensamiento. Entonces, precisamente Romanos 12 nos va a hablar de varios temas. Empieza así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que preparéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego el 6 nos dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia de Dios que nos es dada, y el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Lo leo así rápido porque ya lo vamos a ir viendo. Pero nos habla de diferentes temas que llevan al creyente a ver la practicidad de la fe. La fe en acción. Entonces les preguntaba, ¿acaso podrían ser los dones espirituales las señales que hoy los no creyentes, las personas que no ven a Dios, puedan ser esos dones señales? Así que Romanos 12 nos habla también de no conformarnos a este siglo, de ser sacrificio, de ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio, de los dones y el servicio, del amor y el servicio. Esto se los dejo ahí para que luego podamos cada uno leerlo y saber si sí es cierto. De los dones y el servicio, del amor. Entonces, son los dones una forma de mostrar quién es Dios. ¿Acaso cuando sirvo o cuando llevo la palabra o cuando edifico la iglesia a través de un comentario, estoy manifestando, estoy dándolo a conocer, estoy mostrando algo para que otros confíen en él, como decía Juan 2:23 ahorita? Y me impacta mucho la cantidad de dones que pueden haber. En 1 Corintios lo nombra, en 2 Corintios nombra a otros,
Aquí en Romanos nombra a otros, en Efesios nombra a otros, pero al final en nuestra fe, ¿es solo eso, fe? ¿O se manifiesta? ¿O se muestra? ¿O tiene acción? ¿Y los dones espirituales son parte de esa acción? ¿Son parte de esa muestra? Alexander dijo, mi identidad es mostrar las señales. ¿Quién soy? Es mostrar las señales. Y Angie Paola dijo, ¿se pierden los dones? ¿Nos los quitan? ¿Me quitan quién soy? ¿Me quitan el llamado de hija que me dieron? No me lo quitan. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que mis acciones o no muestran mi fe, porque los dones espirituales no se me están viendo. Es un ejemplo para mí, Lorena. Entonces, Dios le dio a Lorena el don del servicio, que es uno de los que nombra el apóstol Pablo aquí en las cartas. Pero Lorena no está sirviendo tal vez como debería hacerlo o como el Señor le está enseñando. ¿Qué está pasando? ¿En dónde se quiebra la ejecución? ¿En dónde se está quebrando esa señal que otro podría ver para conocer al Señor? Es una muy buena pregunta, ¿no? Miraba cómo empezó la reunión en Lucas, donde nos habla sobre el perdón. Luego José cuenta la historia de ese personaje y me lleva al principio, a lo que yo también he venido estudiando, y es con Adán. Entonces Dios crea al hombre a imagen, ¿cierto? A su imagen, y le pone una tarea que era darle nombres a los animales, y hace la tarea perfectamente porque era uno con Dios. Pero cuando, para mí, en esa relación perfecta que tenían Adán y Dios, estaban los dones en su pleno uso, todos, allí a disposición de Adán. Pero cuando Adán peca, entonces él quiere hacer sus obras para poder conseguir, entre comillas, el perdón de Dios. Pero el Señor es el que se acerca, lo busca y logra mirar cómo es que se tiene que buscar ese perdón. Entonces, el primero que muestra esa señal, déme un segundito. El primero que muestra esa señal fue Dios. Dios mostró la señal de ese perdón. Y al mostrar esa señal de perdón me llama mucho la atención que dice que Dios no le quitó los dones, Dios no le quitó el propósito a él de nada. Dios lo dejó tal cual. Y eso a mí me trae esperanza a mi vida. Y veo que en Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, si eso es irrevocable, o sea, aunque Adán pecó, o sea, Dios tenía todo el derecho de quitarle lo que él le había dado, pero no se lo quitó, sino Dios mismo restaura esa relación con él y vuelve a restaurar su ser, lo que él es. Y vemos que eso dio un resultado, que eso dio fruto, que esos dones se hicieron visibles cuando aparecen sus hijos en escena, Caín y Abel, y cada uno tomó la decisión que quiso tomar, porque esto es personal. Y esto me lleva a que sí estoy de acuerdo con Loren en que los dones son las señales de hoy, de nosotros como creyentes, a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, empezando por mí. Y pues anoche yo les comentaba a algunos hermanos una situación que me pasó y se las quiero contar. Es que el viernes mi hija tuvo miedo por alguna situación y su cuerpo se transforma, ya su rostro se decae, su cuerpo, bueno, es un momento de angustia muy feo. Entonces yo salí súper espiritual y dije, voy a orar. Entonces con mi hijo salimos a orar y pues nada pasó, o sea, totalmente contrario, o sea, una cosa peor de lo que estaba pasando al principio. Y yo no, pues sentí frustración, angustia. Yo decía, pero pues Dios, o sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, yo estoy haciendo bien las cosas, estoy orando. Bueno, mil y una preguntas que se me venían a mi mente.
Y pues nada, peor la situación y peor la situación. Bueno, llega mi esposo, habló con ella y él se fue. Y cuando él se fue, la niña empezó a cambiar y yo la noté súper diferente, o sea, se transformó su rostro a Isabela, todo su cuerpo cambió. Y yo le escribí a mi esposo, ven, gracias por lo que le dijo. Y yo le decía, pero ¿qué fue lo que le dijo que yo no podía hacerlo? Entonces, yo después cuando él llega le dije, bueno, ¿y qué fue lo que hice? No, yo me fui orando, por todo el trayecto del trabajo me fui orando. Y yo le dije, bueno, Dios, ¿y por qué la oración de él sí y la mía no? Y por la noche, Angie nos comparte Salmo 27 y dice, no temeré, decía en uno de los versículos, dice, no temeré. Yo decía, pero ¿a qué temo? O sea, ¿cuál es ese temor que tengo que mi oración no llega? Entonces me puse a meditar en eso y pues la duda, digo, no, ¿será que si cuando yo oro con duda, pues qué va a pasar? Pues nada. Y muchas veces nos acercamos o me acerco así con Dios, voy y oro, pero como que esto no va a ocurrir, entonces me toca como que ejercer el plan B, C y D. Entonces, esto que hizo Dios con Adán, y le dice, venga, la forma de llegar y tener una relación conmigo es esta, no es la suya, no dude, porque yo a usted no le quité lo que es. Antes, estoy restaurando su ser, usted ya es, porque es que a Satanás sí le dijo, usted dejará de ser, a mí no. Entonces, eso es muy bonito, y lo que cada uno de ustedes traen acá, eso como que lo anima a uno a decir, bueno, Romanos 12 dice que yo tengo que renovar mi pensamiento. ¿Cómo hago eso si mi hija se puso así y no dio resultado? Entonces, pero el Señor vuelve y otra vez, venga, acuérdese que es así, no es de esa manera. Entonces es bonito ver cómo el Señor a través de estas reuniones lo animan a uno y dicen, oiga, sí necesito del cuerpo y escucharlos a ustedes. Sí los necesito para fortalecerme, sí los necesito para animarme. Y es bonito saber que a veces uno no habla y no dice lo que se necesita, no dice, venga hermanos, necesito que oren por mí por esta situación, pero el Señor sí sabe y esto lo anima a uno. Entonces eso era lo que quería compartir. Estaba escuchando, Mile, y lo hermoso de esta conversación es eso, ¿no? Poder llegar a desnudar nuestro corazón y decir, bueno, cosas como estas, estoy ejecutando esos dones. Hay hermanos que necesitan el producto de la ejecución de estos dones, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿tengo miedo a ejercer estos dones? La pregunta es, para mí, ¿me da miedo? Y le dijo, no temeréis, no temas, no tengas miedo, no tengas temor. Y les voy a contar que ayer Angie Paola me escribió para que miráramos de qué conversábamos hoy, ¿cierto? Y yo sentí miedo. Cuando ella me dijo, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, ¿qué ideas tienes? Porque realmente sentí miedo en un momento a traer una enseñanza, a abrirle el micrófono y a hablar lo que el Señor me enseña, porque no, ¿qué van a decir? De pronto no está tan claro, o de pronto no es así, o de pronto la confusión, o de pronto, bueno, los miles y miles de dudas que pueden venir a la mente del creyente a la hora de ejecutar los dones y el miedo que termina siendo, en mi conclusión de lo que pude estudiar, el detonante o el explosivo entre la fe y la acción. Es lo que no deja que mi fe sea viva, se vea, se muestre a través pues de las acciones, como son los dones espirituales. Y bueno, creo que es algo que, y estoy segura de que es algo que nos ataca a todos, ¿verdad? ¿O a ti no te ha dado miedo ejercer, ejecutar, bueno, llevar a la acción los dones que Dios te ha dado? Sí, precisamente estaba luchando con un miedo a hablar. Entonces,
en la mente, bueno, entonces este miedo, o en mi caso, es ignorancia, puede ser ignorancia, no tengo muy claro el tema, tal vez no he indagado, no he escudriñado, y a la hora que voy a hablar sobre este tema, tengo una lucha con la palabra siento y entiendo, ¿sí? Creo que solo me pasa a mí, ¿no? Ese siento y entiendo, porque es que ahora ya no conozco sobre el tema, no puedo decir que siento miedo al hablar, cuando puedo decir entiendo que si no sé sobre el tema, voy tal vez a decir cosas que están fuera de lugar. Ahora sí viene el sentimiento, ¿sí? Creo que antes de sentir hay algo que es entender. Tal vez entiendo y esto lo puedo relacionar con lo que estamos hablando, es en el hecho que entiendo que recibí los dones. ¿Cuál está siendo el resultado de esto, sí? O tal vez no he entendido muchas cosas acerca de los dones y este puede ser el resultado, ¿sí? Es como el resultado, tengo miedo de hablar porque no tengo conocimiento de esto. Pero creo que la invitación que el Señor me hace, detrás de ese miedo puede estar es ignorancia acerca del tema, así que estudie, así que escudriñe, así que indague, y qué bueno que hacer parte de este cuerpo, qué bueno es ser parte de esta comunidad, que tal vez sí digo algo que está fuera de lugar, Alexander puede levantar la mano y decirme, venga, por ahí no es, venga por este lado, Milena, la señora Marlene, Catherine, Angie, bueno, todos los que estamos acá, podemos ser ese cuerpo y podemos animarnos. Es con eso que quería aportar. Y en mi esperanza también, o lo que yo veo esperanzador detrás de ese miedo, es que Él ya me dio los dones y me dijo que no me los va a quitar. Él ya me llamó y me dijo que el llamado es irrevocable, tanto como esos dones. Ahora, ¿qué hago? Debo ser responsable, ponerlos en acción. En el mismo 1 Corintios dice, es para provecho. O sea, se está perdiendo el lujo que le está esperando cuando ejecuta. O yo no sé si alguna vez ustedes en sus vidas han trabajado en algo que les guste mucho o han hecho, no sé, si les gusta la decoración, hicieron una decoración y dijeron, wow, qué bien me quedó. Si les gusta la tecnología o si les gusta la enfermería, bueno, lo hicieron y se sintieron satisfechos, sintieron que su trabajo cobró sentido o estudiaron un tema y lo entendieron y cobró sentido. Eso es tal vez una similitud a lo que estamos perdiendo cuando no trabajamos, no ejecutamos estos dones y el provecho es mío y los beneficiarios son los que están a mi alrededor. Cuando yo sirvo, se beneficia mi esposo. Cuando llevo la palabra a la comunidad, se benefician mis hermanos. Están creciendo, están aprendiendo de lo que Dios me está enseñando, de quién es Él. Cuando mis hermanos comparten las obras que Dios está haciendo en sus vidas, yo crezco. Entonces, salgo con esperanza pensando, wow, es cierto que me da miedo, no me está diciendo quítese el miedo, sino entienda por qué tiene miedo y afróntelo y ejecute los dones que yo le di, porque no los va a perder, pero sí tiene que ser responsable y es para su provecho y para beneficio de los demás. Quería leer este versículo que está en Romanos 1, 11 y 12, y dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es,
para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Lo voy a leer en otra versión que dice: tengo muchos deseos de ir a verlos y darles ayuda espiritual, así su confianza en Dios será permanente y podremos ayudarnos unos a otros gracias a la fuerza de esa confianza que tenemos en Dios. Es como lo mismo que estaba hablando Lore, o pues todos, ¿no? Porque Mile también lo mencionó, de esa, como esa comunicación y como lo que el Señor le habla a uno, viene y se lo confirma con otro, o sea, no sé, como que Él es uno y que lo estamos pudiendo ver realmente. Y pues no sé, se ha alargado mucho esto de empezar a estudiar lo de los dones, pero es bonito ver cómo Él está ordenando todo para que en este momento que ya lo veamos, se vaya a poner en práctica como es y no como un conocimiento y ya, o un concepto, sino simplemente que sea algo natural, que sea algo que realmente, como que Él viene llevándonos en un camino tan bonito que uno dice de verdad, Él quiere hacer algo con nosotros, como iglesia. Entonces también veía eso de por qué no podemos reflejar los dones de Dios como iglesia. Y es por eso, porque pues primero no los conocemos y segundo no hay unidad, no hay como esa coinonía, como esa confianza mutua entre todos. Y creo que esto es como un pequeño paso que está empezando. Yo quiero decir algo corto pero hay dos cosas que no las puedo dejar ir atrás, es que cuando dicen no ignoremos los dones, a veces, ¿será que ignoramos, me hago esa pregunta, ignoramos realmente lo que nosotros somos en el Señor? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿será que dudamos del conocimiento de Dios que hace que no seamos fortalecidos? Me hago esa pregunta yo, pero las quiero transmitir a ustedes también, porque algo que este año yo he querido aprender es que soy parvulito. Y me enseñé a parvulito y cuando me dan una invitación y un parvulito que dice, y ahí yo qué hago. Pero esta semana tuve que ir a Manizales. Algo que me impactó cuando entré a Manizales fue unas puertas antiguas, abiertas. Unos entraban y otros salían. Y el Señor me decía en mi corazón, tú tienes abierta esas puertas para relacionarte conmigo, para realmente, o tienes avisos, o tienes las puertas cerradas, o tienes avisos como perros bravos, no entre, o esos avisos de no molestar, ¿sí? Y algo que me pone en mi corazón, Dios, porque ayer mi esposa me dio una palabra, está en Isaías 42, que creo que todos la conocemos, ¿okay? Isaías 41:10. Y esto va para todos nosotros, para todos, inclusive para Milena, para todos. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando yo me meto de verdad, honestamente delante de Dios, mostrando lo que yo soy, mostrando mis errores, mis falencias, Dios te muestra lo que Él puede hacer contigo. Pero cuando tú crees pensar que lo sabes todo, que Dios no puede entrar porque ahí todo lo sabes tú. Pero cuando tú dejas que Dios haga las cosas, es algo hermoso. Quería solo comentar, no teman, porque Él está con nosotros, con todos nosotros, y somos un cuerpo, todos nosotros. Y todos nos estamos ayudando y nos estamos alimentando de Él. Gracias, Nubi. Estaba pensando lo que decía Lorenita, que del pueblo romano, ¿sí? Que tenían muchísimos dioses. Pero bueno, Egipto también, todas las culturas. Y hoy día también, o sea, yo me preguntaba, ¿hoy día es diferente? Tenemos bueno, tenemos no, porque nosotros debemos tener un solo Dios. Pero el mundo tiene muchos dioses, ¿cierto? Y voy a ser un poquito detallista con esto. Dice, pongo la moda, el último carro, lo que me distrae en internet, el fútbol, las barras bravas, la ideología de género, el aborto, defender estas
pensamientos, que el mejor carro, que hablar de Dubái, que el dinero, que la platica. Yo misma y mis propios ideas, ¿no? Que Karol G, Shakira y la canción que van a lanzar y llenan una cuadra en Nueva York y todo el mundo pendiente de esa canción. Que tengo que tener esto o aquello, cualquier cosa que sea que me distraiga y se me vuelva un Dios. Mi propio hijo, mi propia hija, mi esposo, la idolatría de pronto hacia eso. ¿Sí? Bueno, son unos pequeños ejemplos, pero hay muchos más dioses, pero el principal soy yo misma, lo que yo pienso y deseo y a toda hora está en mi cabeza. Entonces es la mente de Dios, o sea, el pensamiento de Dios, lo que Dios dice, o mis propios pensamientos. Entonces, sí hay dioses en este tiempo. En ese tiempo se le prendían velitas y se le adoraba la escultura, pero pues es casi lo mismo. Entonces, la diferencia de ellos y nosotros es que nosotros obramos con justicia, ellos no. Esa es otra señal. De verdad, uno obra con justicia cuando ve algo que está mal hecho. Entonces, el que se manifiesten o no los dones, pues es lo que yo pienso, ¿no? Porque cada cual tiene su propio... Y entonces lo que hablaba Milenita, de que tenía temor. Entonces, hay una escritura que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, ¿cierto? Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Luego dice otra escritura, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por allá hay otros versículos que dicen, no apaguéis el espíritu, no contristes al Espíritu de Dios. Entonces, porque yo decía, pero ¿por qué lo contristamos? Más atrásito dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca, el que robe no, el que hurtaba no hurte más, comparta, si usted ve necesidad a su hermano, compártale, ¿sí? Ay, abríguese, como dice Santiago, vaya, abríguese y póngase cómodo y va a comer algo, no, cuando usted tiene que compartirle y darle, ¿cierto? Entonces, finalmente, quítese de usted todo enojo, gritería, maledicencia, truanerías y todas cosas. Entonces yo decía, todo está relacionado con el amor, ¿sí ves? De verdad, el que no ama a su hermano, dice Primera de Juan, era la que estaba leyendo, que el que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo, que el que no ama, y dice, primero pues Dios nos amó primero, dice, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y bueno, entonces en sí lo que está diciendo es que tal vez contristamos el Espíritu Santo, ¿cierto? En no amar al hermano, digamos cuando uno escucha algo, ay, ¿qué tal hermano necesita un dinero porque está enfermo? O necesita una oración, y uno, bueno, sí, ahorita oro. Y no ora, o no le ayuda, o uno no se conduele, o sí, no le da nada. Entonces, yo digo, uno mantiene contristando al Espíritu Santo, y tal vez eso hace que los dones de uno no se manifiesten. Porque sí es obvio que el que nació de Dios tiene el Espíritu Santo, pero una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es estar lleno del Espíritu Santo. Bueno, eso creo. Ya. Dale, Lore. Me llama mucho la atención lo que Nubia recordó acerca de Romanos 12 y del contexto de Romanos, y efectivamente hay muchos dioses que se quieren levantar en nuestra mente o que nosotros mismos queremos poner ahí, ocupando nuestro pensamiento, nuestros esfuerzos.
Y no es diferente a lo que estaba pasando en Roma. Pero la esperanza es esta, y es que Pablo les escribe a los romanos o a la iglesia en Roma acerca de las prácticas o de la fe práctica que va a hacer, que va a poner bases sólidas para que tanto ellos como iglesia se fortalezcan y esos dioses no permeen o esas ideologías, esos pensamientos no permeen su mente, y asimismo puedan manifestar, o como lo vimos en esta mañana, dar señales de lo que es Dios y quién es Él. Entonces es muy tremendo porque la Biblia efectivamente es práctica y atraviesa ese puente desde hace siglos atrás a hoy, y es para mí la invitación del Señor es: mi vida es una señal para otros, para la iglesia y para otros, de quién es Dios, de quién, que pueden, a través de mi vida, pueden conocer su carácter, pueden conocerlo a Él. Y los dones espirituales que me dio, o los dones del Espíritu Santo que hay en mí, pueden ser estas manifestaciones para que otros lo conozcan. También me da firmeza y seguridad de que no los voy a perder, pero debo ser responsable con ellos, y me ubica en que la ejecución práctica de mi fe a través de los dones, o la acción, llevar la acción a la acción mi fe a través de los dones, va a poner una firmeza tanto en la iglesia como a las personas que están afuera y en mi vida, ¿no? A través de los diferentes pensamientos que pueden haber afuera, pero yo voy a poder estar firme en esa fe a través de la práctica, que me va a ser provechosa y a otros. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, hace unos días escuchaba un audio, un podcast acerca de Lucas, del libro de Lucas, y me llamó mucho la atención el hecho de escuchar un par de palabras de Lucas diciéndoselas a Teófilo, y son las siguientes, y las quiero. Así justamente las escuché. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, con un propósito: que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y en el podcast hacían hincapié en algo, y era: Lucas se toma el tiempo, toma toda su disposición de, como el que quiere hacer un hoyo súper grande, empezar a cavar como el que quiere encontrar un tesoro que está enterrado, empezar a cavar. Expresa muchos acontecimientos de la vida del Señor Jesucristo, y es notable que alguien le preguntó. Para contextualizar un poco, Lucas era Griego. No era judío. Preguntó a personas que vieron a Jesús, que vieron al Señor Jesucristo, y finalmente fue lo que empezó a transcribir, a escribir. A inspirarse. ¿Alguien lo inspiró a escribir esto? Claramente fue Dios.
algo vio y algo entendió que lo llevó a transmitir el mensaje que vio. Ya tengo seguridad. Tuvo seguridad de lo que le contaron y esta fue la inspiración, esto fue lo que generó la inspiración, la seguridad. Y precisamente recordaba esto del podcast porque en mi mente vienen muchas, digamos, momentos en los que quiero participar, pero se generan varias dudas. ¿Será que fue así? Y empiezan a salir estas palabras como quizás el Señor quiere de pronto hablarnos esto, o tal vez se refirió a esto, pero vi en este pasaje y vi en este hombre, como fue Lucas, tanta seguridad ¿De lo que investigó? de lo que investigó. Sino, ayer hablábamos de la varita mágica con Milena, y que no es tan varita mágica, que lleva a cabo trabajo detrás de, lleva a cabo estudio detrás de, y creo que todos los que estamos acá en la reunión estamos capacitados para indagar, para preguntarle a estos hombres que escribieron qué conocieron de Dios. Y otra de las cositas que decían en el podcast era las personas encargadas de llevar el mensaje, los primeros hermanos, los primeros cristianos que estaban encargados de llevar el mensaje, se daban a la tarea o eran responsables de guardar la fidelidad de los acontecimientos. Sí. Claro que tenía relevancia, digamos, su carácter, su genio, por decirlo así, su manera de expresarse, su cultura, su contexto. Entonces, ayer les colocaba un ejemplo, hoy se los voy a colocar también, y es mi esposa, ella puede contar la historia de cómo nos conocimos, ¿sí? Ella va a enfocarse en hacerles saber cómo nos conocimos y lo va a decir teniendo en cuenta su manera de pensar, su carácter, etc. Igual manera voy a hacer yo. Va a presentarse diferentes palabras, pero ambas van a ir enfocadas al mismo tema. ¿Qué quiero con esto? ¿O qué quería compartirles con esto? La seguridad que tengo de que lo que está escrito en los libros de la Biblia, pues es total, porque ese mismo Dios que ellos conocieron, yo también lo he venido conociendo a través pues de mi vida, de los hechos que el Señor ha hecho en mi vida, y creo que es lo que me puede dar seguridad. Bueno, ya no sé, quería como concluir dándoles gracias porque hoy definitivamente pudimos ver cómo es la práctica de las cosas, ¿no? En ese ejemplo que daba Byron, en lo que hablaba Lore, definitivamente estamos aquí viendo cómo es que el cuerpo es cuerpo y la invitación siempre es a que la vivencia supere lo que tal vez está en la cabeza o está en el papel. Eso me parece a mí lo más impresionante y la mejor forma en la que uno puede aprender. Y yo creo que eso es lo que nos lleva a ejecutar. Es algo sencillo. Muchas veces nos asustamos más de lo que debemos y hay un lenguaje muy particular por ahí que dice, el miedo no nos deja pelear, sea la batalla que sea. El miedo no deja pelear. Dame un segundo que mi esposa quiere hablar. Bueno, es que yo quería tomar la voz de mi esposo y hablar, y quería fingir que era él, pero no pude. No, me pareció muy bonito. Estoy aquí estudiando, pero no podía evitar escuchar. Me parece bonito, pero yo quisiera solo hacer una pregunta para meditar, ¿no? ¿Por qué Dios se puede conocer? ¿Por qué podemos conocer a Dios?
¿Por qué? Diferencias entre conocer, saber, entender. No más. Un abracito. Quería leer esta pequeña porción en esta mañana que el Señor me habló en Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y aquí en Efesios 23 dice, me dice el Señor, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pues para que meditemos en este puente, todo Efesios, que es maravilloso, que es lo que el Señor nos habla, para que como iglesia realmente podamos ser un solo cuerpo, podamos testificar de lo que el Señor hace todos los días, donde quiera que vayamos, para que nos vean diferentes, que seamos diferentes de los del mundo. Pues son varias cosas. Realmente este preámbulo que lo que el Espíritu Santo ha venido dando acerca de sus dones, nos da un buen piso, ¿cierto? Nos da una buena plataforma para empezar a manifestar eso. Pienso que el creyente siempre ha de manifestar los dones. ¿Por qué? Pues porque tenemos al Espíritu Santo y eso es un sello que nadie lo quita. Y si está el Espíritu Santo, de por sí están los dones. De una u otra manera se manifiestan porque Él es un ser vivo. De una u otra manera se están manifestando. Pero sí, cuando se trata de manifestar algún don en la comunidad o algo, o sea, lo que decía Milena y el escenario de cada uno de nosotros, hay un porqué que uno tiene que detectar en la presencia del Señor, por qué no están fluyendo de la manera como se debería, ¿cierto? Pues porque los dones no solamente edifican la iglesia como tal, nos edificamos, sino que también impacta y son las señales que el mundo está esperando, ¿cierto? Son esas manifestaciones que la creación está esperando. Pues hay un poquito en Romanos que sí me gustaría como estudiarlo porque dice que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, o como que Dios muestre quién son los hijos de este mundo para que venga esa libertad que algún día fue arrebatada. Es un papel muy importante, es muy bonito poderlo desarrollar como cuerpo entre nosotros, pero en la medida en que lo desarrollemos nosotros, ese ramillete de dones, pues el mundo lo va a ver, ¿cierto? Es fácil, es sencillo, si nos amamos entre nosotros, si edificamos, ¿cierto? En el dar, en el servicio, en fin, pues el mundo lo va a ver. Y pues el mismo espíritu que añade a la iglesia a los que han de ser salvos, pues van a ver esa manifestación de amor a través de los dones en nosotros. Entonces, sí necesitamos que el mundo vean esas señales a través de nosotros. Me voy con esa interrogante que colocaba o ponía Jenny, es el por qué, ¿cierto? También agrego un poquito y es por quién han de conocer el amor de Dios.